Hola, ya estamos aquí, los de los misterios. Lo primero de todo y ante todo felicitaros el año nuevo desde Onda Vallecana y de parte de todo el equipo que hace posible este programa y desearos de todo corazón que tengáis un año estupendo y sobre todo que la vida os traiga salud. Venga, vamos con la tan esperada parte 2 del expediente Vallecas. Hoy y ahora y desde los estudios de Onda Vallecana, como siempre al micrófono vuestro amigo y compañero Abel Rangel, junto con Elisa Carbonell en la locución. Vamos con una introducción y continuamos con la segunda parte de este expediente Vallecas, que será la última parte de este acontecimiento que conmocionó a toda una familia y a todo un barrio. Vamos con ello. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Buenas noches, amigos. Abel. En el capítulo anterior abrimos una puerta que nunca debió abrirse. Una puerta que daba a un piso de Vallecas y a una historia que no terminó con una muerte, sino que empezó con ella. Porque si algo define al expediente Vallecas es que el fallecimiento de Estefanía Gutiérrez Lázaro no trajo silencio ni respuestas. Esta noche, en Claves del Misterio, continuamos donde lo dejamos, cuando el fenómeno dejó de ser un rumor y comenzó a tocar a los vivos. Los hermanos de Estefanía empezaron a sufrir ataques nocturnos. Ahora había contacto, presión en el pecho. Una de ellas llegó a decir que algo se sentaba sobre su pecho, impidiéndole respirar, mirándola desde la oscuridad. Otro despertó al sentir cómo alguien arrancaba la manta con violencia. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. La casa empezó a reaccionar, a comportarse como si tuviera voluntad propia. Las paredes crujían como si respirasen. Los muebles vibraban. Golpes, movimientos, objetos marcados, quemados, desplazados, como si la casa reaccionara al miedo de quienes vivían dentro. Lo que se vivió en ese piso ya no puede explicarse solo desde la emoción o el trauma, porque hubo testigos, personas ajenas a la familia, investigadores, periodistas y la Policía Nacional, que dejaron constancia escrita de lo que vivieron y oyeron. Un documento que nunca debió existir y que, sin embargo, sigue allí. Todo quedó recogido en el atestado oficial firmado por el inspector José Pedro Negri. Un documento histórico, único en España. A partir de ese momento, el caso estalló. Televisión, prensa, el misterio, escépticos, todos quisieron estar en la casa de Vallecas. Pero ninguna explicación logró cerrar el expediente. Esta noche analizamos el informe policial, escuchamos a los investigadores, damos voz a los vecinos y nos enfrentamos a la pregunta final. ¿Qué ocurrió realmente en Vallecas? ¿Y por qué, más de 30 años después, seguimos hablando de ello? Vosotros decidís. Soy
Elisa Carbonell, mi compañero Abel Rangel. Bienvenidos a la segunda y última parte del Expediente Vallecas. Continuando, amigos, con nuestro episodio de Expediente Vallecas que dejamos la semana pasada, en la parte 1, hoy nos toca hablar un poco de los hijos y de la familia. Y es que lo que más aterroriza a quienes estudian el caso es que los fenómenos no solo afectaban al entorno, sino también a las personas, a los vivos y especialmente, en el entorno familiar, a los hermanos de Estefanía. Una de las hermanas que se vio además tan afectada durante años, evitó hablar del tema, relató finalmente que en 2 ocasiones despertó en mitad de la noche sin poder moverse, paralizada, sintiendo un peso enorme sobre el pecho. Y esto podría referirse además a una de las típicas parálisis del sueño, pero ella lo describía de la siguiente manera. Y aquí abro comillas: era como si algo se hubiera sentado encima de mí, no podía gritar, no podía moverme, solo veía en la oscuridad una sombra apoyada en mi cama, como si se inclinara para mirarme. Aquí cierro comillas. Otro de los hermanos, además, aseguró haber sentido como si alguien, como si alguien le tirara de la manta con fuerza cuando ya estás tapado, y es como si te tirasen desde los pies. Él aseguraba que le tiraba con tanta fuerza de la manta que incluso llegó a quitársela por completo y a dejarla en el suelo, en los pies de la cama. La madre también encontró a uno de sus hijos pequeños en más de una ocasión, llorando y señalando hacia la esquina del pasillo, y siempre decía lo mismo. Decía: la señora está ahí. Pero no había ninguna señora. Nada. Solamente la oscuridad del pasillo. También ocurrió un suceso que no fue demasiado difundido en la época, pero fue reportado por la familia y recogido por algunos parapsicólogos que visitaron el piso. Y es que sucedió una noche en la que, según la madre, la casa respiraba, o eso decía ella. Las paredes crujían, decía, como si estuvieran vivas, como si se hinchasen y se encogiesen, como si alguien inhalara y exhalara dentro del propio edificio. Dicen que los marcos de las puertas temblaban, que los muebles vibraban y que las luces parpadeaban aunque no hubiera problemas eléctricos documentados. Esta noche, según relata la familia, en la que nos vamos a centrar, todos se reunieron en el salón sin atreverse a apagar la luz. Nadie durmió, nadie habló y solamente esperaron a que aquello, fuera lo que fuese, se marchara.
Y fue aproximadamente a las 2:45 de la madrugada, cuando un coche patrulla con 4 agentes se detiene frente al bloque después de que la familia tenga que llamar a la Policía Nacional. Les llamaron aterrados porque seguían escuchando los golpes, los ruidos. Y cuando se personó el coche de la policía con estos 4 agentes, la zona está en silencio. Recordemos que, bueno, es una noche fría y húmeda, había llovido hace poco. Una noche de esas típicas de noviembre, que parece entrar el frío en los huesos. Y fue cuando la policía subió por las escaleras sin saber muy bien qué esperar. El aviso que les había relatado la madre al llamarles les hablaba, como os decía, pues de fenómenos extraños, de fuerzas que actúan sobre objetos, de golpes fuertes en las puertas. Quien lidera la patrulla de estos 4 agentes es el inspector de policía en prácticas, José Pedro Negri, que iba acompañado de otros 3 agentes. Y nada más entrar en la casa, lo primero que perciben, según relatarían ellos posteriormente, sobre todo Negri, el inspector, que luego, bueno, se hizo bastante conocido en redes y en varios programas, lo primero que relatan es un ambiente extremadamente tenso y cargado, como si el aire fuese más pesado de lo habitual. La familia está agrupada en el salón, temblorosa, algunos llorando y otros agarrándose entre sí. Imagínense la escena, esa casa con esa familia, en su casa de toda la vida, en el salón, llorando, sin poder moverse del salón, con un miedo terrible. La madre, Concepción Lázaro, repite una y otra vez: no estamos locos, pasen y miren lo que pasa aquí. Los agentes comenzaron a inspeccionar la vivienda y apenas tardaron unos minutos en darse cuenta de que aquello no iba a ser una inspección rutinaria. El primer fenómeno que presencia la policía ya en el interior de la casa es probablemente el más icónico y el que quedaría reflejado en el informe oficial. Mientras se examina en el salón un mueble, un aparador de estos de madera maciza, cerrado, con las puertas de estos típicos que se abren hacia afuera. Cuando las puertas estaban cerradas, de repente se abrió una de las puertas, de golpe. Los agentes afirmaron que no había corrientes de aire, no había ventanas abiertas, ni vibraciones. El inspector Negri escribió más adelante en su informe: una puerta de un armario que había comprobado yo previamente que estaba bien cerrada, se abrió de forma súbita y sin causa aparente. Esto es lo que escribió en el informe policial el inspector Negri. Los policías se miraron entre sí, no había explicaciones. El salón estaba quieto y silencioso y la familia no se acercaba al mueble. Los agentes, descartaron manipulaciones manuales y al inspeccionar el mueble, además la familia, todos los Gutiérrez Lázaro estaban a más de 2 metros de distancia. Recordemos que estaban todos en el salón, juntos, a una distancia en la que era imposible que manipulasen el mueble. Es el primer momento, además, en que los agentes se ponen serios. Ya no ven a una familia asustada, ven a un fenómeno. Y es que el segundo hecho que ocurrió con los agentes allí presentes ocurre casi de inmediato. En otra habitación encuentran un póster literalmente chamuscado por el borde, como si hubiera sido acercado a una llama. Pero lo inquietante no es el póster en sí, sino la explicación de los padres.
El póster, bueno, estaba quemado, era como si le hubiesen acercado un mechero o un fuego. Pero la explicación de los padres fue la siguiente. Él decía a la madre: ese póster estaba intacto hace media hora. No hay signos de incendio en ninguna otra parte del cuarto. No hay mechero, cerillas, cortocircuitos, solamente una esquina ennegrecida, como si hubiese ardido desde dentro el propio póster. El inspector Negri lo incluyó también en el informe. En este caso lo que puso en el informe era que se habían encontrado un póster quemado solamente por dentro, cosa que era bastante difícil de creer. También les ocurrió que uno de los policías, mientras inspeccionaba el pasillo, oyó golpes secos procedentes del baño. Tocó a la puerta, nada, abrió el baño, estaba vacío y no hay tuberías forzadas, no hay nadie escondido. Cuando sale del baño, el golpe vuelve a sonar en la puerta, pero esta vez en su espalda. En su declaración el agente lo describió así: era como si algo recorriera el pasillo, dando golpes en las paredes. Nosotros no vimos a nadie, no había forma de identificar el origen del sonido. El policía, hombre curtido en intervenciones complicadas, admite sentirse inquieto. Aquí es cuando empezó a llegar un poco la inquietud a los agentes. Parecía como si ellos fuesen pasando por las habitaciones y al salir de ellas los golpes les fuesen persiguiendo, como detrás de ellos, golpeando las puertas y las paredes con golpes secos. Y es que en este punto en el que estaban, y aunque no quedó reflejado en el informe, sí forma parte de los testimonios de dos de los agentes y de la propia familia. Y es que uno de los policías, situado cerca del pasillo principal, aseguró haber visto una sombra muy alta y oscura que parecía cruzar de una habitación a otra. Lo describió este policía como una silueta humana, pero sin rasgos, una especie de sombra. La madre rompió a llorar al escucharlo. Dijo la madre que esa era la sombra que veían ellos en el pasillo. Y es que de vuelta al salón, donde ya se encontraban todos, ya con la presencia de los policías, todos estaban alrededor de la mesa central del salón, y de pronto la mesa comenzó a vibrar, como si algo golpeara sus patas desde abajo. Y no era un terremoto, desde luego, no se movió el resto de la casa, solamente la mesa. El inspector se agachó para comprobar si había cables, mecanismos o cualquier trampilla o truco. No vio nada. Los golpes, según recoge en su declaración, se producían de manera intermitente y provenían del interior de la misma estructura de la mesa. Así que, con todo este panorama, con la mesa moviéndose, en un momento en el que el pánico estaba empezando a llegar a todos los presentes, fue el momento en el que uno de los policías sintió un arañazo en el antebrazo. No hay nadie cerca, se lo revisan y aparece una marca rojiza, fina. Una marca hecha como por una uña o un alambre muy fino. La familia lo toma como una señal de la presencia que lleva meses atormentándolos. Los agentes, aunque reacios a admitirlo en voz alta, no encuentran forma racional de explicar esta aparición de este arañazo en el brazo de la gente. Así que, amigos, tras cerca de una hora en el piso, los agentes comprueban que no hay intrusos, ni cables, ni mecanismos ocultos, ni, indicios de manipulación en los muebles. Nada que pueda justificar lo que están presenciando
Negri, el inspector, con enorme profesionalidad, redactó un informe que pasaría además a la historia. Un documento que recoge con lenguaje oficial y sin adornos los hechos que os he comentado antes, el mueble que se abrió, el póster que parecía quemado sin causa aparente, los golpes que sonaron sin origen y los ruidos que se escucharon en los pasillos. Y además lo remató con una frase que se ha repetido en todos los estudios del caso. No se encuentra explicación lógica al conjunto de fenómenos observados. Esto es lo que puso el inspector en el informe. Además, el informe le podéis localizar en internet, está perfectamente localizable en Google. Luego, de todas formas, os pondremos el propio informe en iVoox, en Spotify y en las redes, pero vamos, lo podéis consultar perfectamente y sin ningún problema. Nunca antes ni después un inspector de Policía Nacional en España había firmado un documento de este tipo. A las 3:30 de la madrugada aproximadamente, los policías deciden abandonar la vivienda. Están impactados, nunca habían visto nada parecido. Y es que, amigos, uno de ellos confesaría años más tarde que al llegar al coche se habían mirado todos en silencio, incapaces de asimilar lo que acababan de presenciar. La familia se queda sola de nuevo, atrapada en su particular pesadilla. Pero aquella noche cambia algo fundamental. Por primera vez, una autoridad del Estado certificó que los fenómenos de la casa de Vallecas no podían explicarse. La intervención policial marcó antes y un después, y el informe del inspector Negri circula entre periodistas, parapsicólogos, curiosos y estudiosos del misterio. Además, yo os he dicho que lo tenéis perfectamente para descargar en internet, son 2 páginas, yo me lo he leído entero y la verdad que no tiene desperdicio, sobre todo porque no hay un informe parecido en España. Nadie quedó indiferente después de todo esto, y es probable que el documento más inquietante jamás firmado por un policía en España sea este. La prensa no tardó en enterarse. La historia hasta entonces, casi desconocida y más allá, del barrio, estalló en televisión, en radio también y en prensa. Y es que la casa de Vallecas se convirtió en un enigma nacional. Pero lo verdaderamente, amigos, importante no es la repercusión mediática, sino lo que ocurrió después. Y es que durante los primeros meses de 1993, después de haberse sucedido estos fenómenos, varios programas de televisión comenzaron a interesarse por el caso. Entre ellos, uno de los que más impacto tendría es el emitido en Telecinco, en el espacio Esto es increíble, donde la madre y algunos de los hermanos de Estefanía narraron con detalle los fenómenos vividos. Por primera vez el expediente policial se mencionó públicamente. La entrevista, causó bastante conmoción y también, sobre todo, la naturalidad con la que la familia describió las noches en vela, los golpes en las puertas, las sombras en los pasillos y el terror cotidiano que generó el efecto inmediato. O se les cree o se piensa que están viviendo un fenómeno psicológico de proporciones devastadoras. Y es que el misterio está lejos de apagarse. La prensa escrita, como el periódico Diario 16, el periódico El Caso, un periódico de la época dedicado a los crímenes y al mundo negro, y diversas revistas especializadas comenzaron a publicar
reportajes detallados, algunos más rigurosos, otros más sensacionalistas, pero bueno, la imagen del armario abriéndose solo, del póster, del arañazo de la gente, ya forman parte del imaginario colectivo. Pero amigos, la casa, al darse ya una cierta repercusión social en televisión y en los periódicos, la casa se convirtió en un lugar de peregrinaje. Vecinos, curiosos, incluso investigadores, llamaron a la puerta y la presión sobre la familia se intensificó. Tras la muerte de Estefanía, en 1991, la vivienda de la familia Gutiérrez Lázaro comenzó a recibir la visita de varios investigadores y periodistas especializados en fenómenos anómalos. La mayoría de estas visitas se produjeron entre los años 92 y 96. Y bueno, aquí os traemos algunos de los que pasaron por allí. Yo os he recapitulado algunos, como Lorenzo Fernández Bueno, que fue el primero en entrar en la vivienda, y uno de los datos que aportó posteriormente fue porque Lorenzo colaboraba en publicaciones como Enigmas y Más Allá, y bueno, los datos que aportó fue que escuchó golpes secos en el dormitorio de Estefanía cuando el grupo estaba en el salón. Detectó descensos bruscos de temperatura en puntos concretos del pasillo y fue testigo, junto a otros compañeros, de lo que describieron como una sombra de pequeña estatura cruzando el pasillo. Vieron caer también al suelo una fotografía de Estefanía, perfectamente apoyada unos segundos antes en una estantería. Y bueno, todos estos fenómenos fueron anotados en sus cuadernos de campo que él mismo mostró años después en programas de televisión. Esto además relata él, fue con Iker Jiménez, un jovencísimo Iker Jiménez. Y bueno, luego relato de todas formas lo que les ocurrió. También pasaron algunos investigadores como Juan Miguel Marsella, como Mariano Fernández Urresti, y colaboradores anónimos de las revistas Más Allá y de Enigmas. Y bueno, todos describieron un poco lo mismo. Describieron ruidos, crujidos, un ambiente denso y también esa sensación de estar siendo observados constantemente. Como os decía, también el mediático últimamente, Iker Jiménez, era un jovencísimo Iker Jiménez, recordemos que apenas tendría 20 años. También acudió al domicilio junto con Lorenzo Fernández. Esto era lo que os quería contar antes. Y bueno, la madre habló con ellos a la entrada y les comentó: nos van a dejar grabar. Aquí relatan ellos dos que llevaban una cámara de estas que llevaban en aquella época, de baterías, grande, se ponía al hombro. Y bueno, ellos llevaban siempre una batería puesta y varias baterías de recambio. Y salían contando que ellos decidieron grabar a pesar de lo que les había dicho la madre. Pero cuando intentaron encender la cámara, la batería se vino abajo de repente y se quedó completamente sin batería. No se pudo ni siquiera encender la cámara. Y bueno, ellos pensaban al principio que podría ser un fallo de la batería, así que introdujeron otra de las que tenían de recambio. Y volvió a pasar exactamente lo mismo. Además vieron como las líneas verdes que marcaban el estado de carga de la batería pasaban de estar todas llenas a cuando las ponían en la propia cámara, que bajaban inmediatamente a cero. Y es que el mismo Iker lo ha explicado varias veces. Dijo que no presenció fenómenos físicos tan evidentes como los narrados por otros, pero sí describió este ambiente extremadamente opresivo.
Señaló que la familia dormía junta en una habitación debido al miedo y afirmó que más allá de lo paranormal, lo que más le llamó la atención fue el desgaste emocional real que tenían los padres y los hermanos. Iker ha dicho además en repetidas ocasiones que el caso Vallecas fue uno de los que más le marcó al inicio de su carrera. Y es que a partir de la recopilación de todas las entrevistas, todos acaban coincidiendo, ¿no? En los golpes, en las caídas de objetos, en las bajadas de temperatura y en los golpes en el pasillo y en las puertas. Todos describen, además, como narraba los propios investigadores, un cansancio extremo, el miedo, especialmente en los hijos, y esa necesidad también de encontrar una explicación. La madre, Concepción Lázaro, solía guiar a las visitas y explicar dónde se concentraban los fenómenos. El padre, Máximo Gutiérrez, aunque más escéptico, reconoció haber presenciado sucesos que no podía racionalizar. Y es que, amigos, no todo el mundo en Vallecas creía en la explicación sobrenatural, pero todos la rechazaban. Tampoco todos lo rechazaban. Varias vecinas del bloque afirmaron haber escuchado golpes, discusiones y ruidos durante meses, incluso cuando la familia no estaba en casa. Algunas declaraciones recogidas por la prensa a los vecinos comentaban que se oían lamentos de noche, que parecía que alguien arrastrara muebles y que la casa estaba inquieta. Todo esto recordemos cuando la familia Gutiérrez Lázaro no estaba en casa. Pero también había otras voces contrarias a todo esto. Un vecino del piso inferior declaró que nunca había oído nada extraño. Otro afirmó que la familia estaba pasando por un trauma emocional y que aquello podía afectar a la percepción de la realidad. La verdad, como siempre en estos episodios, se sitúa en un terreno intermedio, ambiguo e incómodo. Y es que, amigos, según los psicólogos consultados por la prensa, señalaban como posibles fuentes de estos fenómenos la muerte inesperada de Estefanía, las experiencias previas de crisis convulsivas que habían tenido, el sentimiento de culpa y la tensión también económica, que ese es un factor importante, ya que las televisiones pagaban muy bien en aquella época por ir a contar estos temas. Todo esto podría haber generado también un estado de estrés extremo, capaz de llevar a alucinaciones colectivas. Sin embargo, esta teoría se encuentra rápidamente con un obstáculo, que fueron los fenómenos que ocurrieron también en presencia de la policía. La policía, según sus propios testimonios, no estaba sugestionada ni atravesando ningún proceso de duelo. Entonces, ¿cómo explicamos los sucesos que vivieron los agentes? Algunos escépticos propusieron que los golpes podían proceder de la estructura propia del edificio, tuberías, bajantes o una vibración del tráfico cercano. Pero esta explicación tampoco encaja al 100% cuando los agentes describieron golpes localizados y secos, como si vinieran de la habitación de al lado. Algunos divulgadores plantearon que el póster pudo quemarse por un descuido previo, un cigarrillo o un mechero, y que la puerta del mueble se abrió por dilatación de la madera. El problema es que los propios agentes comprobaron previamente que la puerta estaba perfectamente cerrada, y en noviembre, con la humedad y el frío de Madrid, la madera no suele dilatar. Al contrario, se contrae. Algunos llegaron a sugerir también que uno de los hermanos pudo estar implicado en trucos o manipulación de objetos, pero nunca se presentó ninguna prueba, y durante la visita familiar tampoco relataron nada extraño.
Y es que poco después de la intervención policial, esta familia, la Gutiérrez Lázaro, abandonó el piso. Años más tarde, esa casa sería habitada por otras personas. Y lo que es realmente curioso es que ningún inquilino posterior denunció fenómenos paranormales. Y esto realmente nos abre dos líneas de interpretación. O que el fenómeno estaba ligado a la familia. Esta teoría, sostenida por algunos investigadores, es que la supuesta presencia sí que existía, pero estaba vinculada a la energía emocional de los Gutiérrez Lázaro. Al marcharse ellos, la actividad cesó. También relatan que podía ser que el fenómeno estuviese vinculado a Estefanía. Según la versión más espiritual, la entidad que atormentó a la joven desapareció con el tiempo, quizá cuando se cerró el conflicto que rodeaba su muerte. Y también está la hipótesis de los escépticos, en la que afirmaban que nunca hubo un fenómeno objetivo. Para ellos, el hecho de que los siguientes inquilinos no vivieran nada extraño es la evidencia definitiva de que el caso fue malinterpretado desde el principio. Cada intento, además de explicación racional, choca contra el mismo muro, el informe de la policía. Y es que este hecho pronto se convirtió en leyenda del barrio, de toda la gente que vivía cerca, de sus propios vecinos. Además, a mediados de los años 2000, con la aparición del programa Cuarto Milenio, el expediente Vallecas se consolidó como el caso paranormal más famoso de la historia reciente de España. Iker Jiménez entrevistó a miembros de la familia, a vecinos, al inspector Negri, que además ya estaba jubilado, pero accedió a una entrevista con Iker. Os animo a que la busquéis. Cada intervención añadió matices. Unas veces se refuerza la visión sobrenatural, pero otras veces también se entran contradicciones. Y es que el misterio sigue intacto. En 2017, una película que os animo a ver, aunque tiene poco que ver realmente con lo que sucedió en Vallecas, es la película de Verónica. Está inspirada libremente en el caso. Lo volví a disfrazar de interés, porque la gente preguntaba, en qué se había basado. Y cuando les contaba la historia real, era realmente más extraña que la propia película. Y aunque esta película tenía muchas tomas, muchas licencias artísticas, por qué no llamarlo así, el público general volvió a descubrir el terror doméstico vivido en el piso de Vallecas. 3 décadas después, amigos, el expediente Vallecas sigue provocando debate. Y es que a cada pieza del rompecabezas parece tener bordes borrosos. ¿Quién mató realmente a Estefanía? ¿Qué provocó los fenómenos? ¿Por qué la policía atestiguó hechos que no podían explicar? Recordemos que es muy, muy extraño. O sea, los policías no ponen esos tipos de fenómenos. Incluso fuentes consultadas por nosotros en la propia policía nos explicaban que es muy extraño porque lo primero que van a pensar es que estás loco. Que si tú pones eso en un informe, tú en un informe no puedes poner que has visto sombras y que has visto fantasmas ni muebles, porque es como si un piloto pusiese que ha visto ovnis. Lo primero que van a hacer es dejarte en tierra. Y muchos de los agentes, pues por no sufrir las burlas, el descrédito de sus compañeros y de sus jefes, deciden no contar estas cosas, aunque luego te lo reconocen años después. Por eso es tan valioso el informe que se generó aquí. Así que no es solamente un misterio paranormal, es sobre todo una historia humana, de dolor y de terror cotidiano, y de un miedo que cualquier ser humano comprendería. El miedo a lo invisible, a lo inquietante y a lo que no podemos tocar, pero que nos observa y nos acompaña. Los informes policiales, los testimonios de los vecinos
y los registros de los investigadores del misterio, todo ello nos habla de algo que nos supera. Y es que aunque la ciencia busque explicaciones y aunque los escépticos intenten racionalizarlo, existe un hecho incontestable. Lo que vivió la familia Gutiérrez Lázaro ocurrió. Y quizás lo más perturbador de todo es que no sabemos, y tal vez nunca sabremos, qué fue realmente lo que ocurrió en esa casa. La familia Lázaro, queridos amigos, vendió la casa y lo que sí se sabe es que los nuevos inquilinos, como os he comentado antes, no reportaron sucesos paranormales. Mi opinión personal, queridos oyentes, y por cerrar este programa del que hoy, tenemos el segundo capítulo, el segundo y último, es que a pesar de los visos de fraude en algunos aspectos, pienso que algo había en esa casa. Y también pienso que el desfile de todo tipo de personajes folclóricos de la época por la casa solo hizo que se restase importancia a lo que realmente sucedió. Yo creo que los hechos eran reales, por lo menos los hechos que sucedieron al principio. Los hechos que hicieron que la familia tuviese que dormir en el salón. Pero amigos, lo que no me creo y lo que no termino de entender fue el desfile por los medios de comunicación de la madre y de la familia, y sí entiendo a algunos de los hermanos que no han querido dar su opinión ni participar en el circo mediático en el que se convirtió. Pero amigos y amigas, como siempre os dejo a vosotros y a vosotras las conclusiones. Se me olvidaba, y como curiosidad, que sepáis que la calle Luis Marín, número 8, donde sucedió este expediente Vallecas, está a pocas manzanas de esta emisora de radio desde la que os está hablando un servidor. Buenas noches, amigos. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. And mocked the king with human ways, but Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. He said, my kingdom's not from here. No throne of earth, no rule of fear. He came to show a greater reign, where mercy lives and truth remains. Not of this world, not built on lies. No power plays. Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos y amigas, en este caso que aunque solamente sea por sus componentes, tanto familiares como por la intervención de la policía, ha llegado a ser uno de los más mediáticos de todos los tiempos. Personalmente, y si me lo permitís, creo que algo había en esa casa, que desde un principio los fenómenos registrados eran reales, pero que después, y es mi opinión, la familia y sobre todo la madre se aprovecharon del fenómeno para sacar rédito mediático y, ¿por qué no?, también económico. Hasta aquí hemos llegado, amigos, una semana más desde nuestra casa, desde Onda Vallecana. No olvidéis nuestra dirección de correo electrónico infoclavesdelmisterio@gmail.com. Y ya sabéis que nos podéis escuchar tanto en iVoox como en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Estamos también en nuestro canal de YouTube. Podéis buscarnos perfectamente y nos vais a encontrar ahí todos los capítulos. Os estaremos esperando, amigos. Os mandamos un fuerte abrazo
además de parte de todo el equipo que hace posible este programa. Y recordad, sed muy felices. To plant a kingdom few would know. We are not called to grasp and fight, but shine His truth, His holy light. Ambassadors of grace and peace, whose joy in Jesus shall not cease. One day He'll